El día de hoy vamos a hacer una verificación de primalidad usando el método de Rabin-Miller. Para emplear el método de Rabin-Miller vamos a partir usando el pequeño teorema de Fermat, ¿vale? ¿En qué consiste el pequeño teorema de Fermat? Pues nos indica que nosotros vamos a tener un P, una variable P, que es primo, y una variable A que va a estar en el rango de 2 y P menos 1. Ya. Entonces lo que nos dice es que a elevado a la p menos 1 es congruente con 1 módulo p. ¿Vale? Entonces, ¿cuál va a ser la forma que nosotros vamos a tomar en cuenta? Y es que si nosotros tuviéramos una variable x de la que queremos verificar si es primo o no, entonces nosotros vamos a mandar este x como parámetro a esta función de acá, ¿ya? Y si ese x que yo he mandado hace cumplir esta función, significa que este x es primo. Entonces, partiendo de eso, vamos a ajustar un poquito nuestra ecuación, ¿vale? Decimos que a elevado a la p menos 1, pasamos esto al otro lado, ¿vale? Todo esto sería congruente a 0 módulo p, ¿vale? Todo eso sería congruente a 0 módulo p. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a observar algo un poquito curioso, ¿no? Y es que si yo quiero verificar la primalidad de la variable p, porque ahorita no sabemos si p es primo o no, ¿ya? El teorema de Fermat nos dice que p es primo, pero nosotros vamos a mandar una variable para ver si cumple el teorema de Fermat. Y si cumple, entonces es primo. Ahorita p no sabemos si es primo o no. Es por eso que nosotros nos vamos a aferrar a la idea de que P es un número impar. ¿Ya? ¿Por qué solo tomamos los impares? Porque el único número primo que es par es el número 2. Y la primalidad del 2 se puede verificar fácilmente con un if, nada más. Entonces, como P es un número impar, pues cumple la siguiente ecuación, ¿no? Que si nosotros de alguna forma factorizáramos el 2 de ese número, es decir, 2 a la k por d, esto de aquí representa un número impar. Ejemplo, si yo tengo el 24 y del 24 yo obtengo todos sus factores 2, sería 2 elevado a la 3, ¿ve? Y la parte restante, que es esta parte de, siempre va a ser impar. ¿Por qué? Porque todos los factores 2 pues se han ido acá, ¿verdad? Entonces aquí lo que restaría sería el 3 más 1. Bueno, en este caso sería del 25, ¿no ve? Porque habíamos dicho que tiene que ser un número impar. Entonces, eh, de aquí nos damos cuenta, ¿no? Que si es un número impar, sí cumple esta parte de aquí. ¿Y en qué me va a ayudar esto? Pues lo que me dice es que si P tiene ese valor, entonces P menos 1 tiene el valor de 2 a la K por D. ¿Ve? Porque pasamos esto aquí. Entonces, como P menos 1 cumple y tiene este valor, entonces en nuestra ecuación en color negro decimos que A elevado a la 2 a la K por D menos 1 es congruente con 0 módulo P. ¿Ya? Solo hemos hecho un reemplazo. ¿Qué hacemos ahora? Entonces vamos a recordar algo más de colegio, ¿no? Y si recordamos, nosotros decíamos que si a elevado a la n menos 1 elevado a la n, esto es igual a elevado a la n medios más 1
por a elevado a la n medios menos 1. ¿Ve? Ejemplo sería, digamos que x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Este es igual a x más 1 por x menos 1. ¿Verdad? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Pero lastimosamente, esta n tiene una forma un poquito más complicada, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo tendríamos que hacer? ¿Ya? Si n es igual a 2 a la k por d, entonces n medios sería igual a 2 a la k por d dividido entre 2, ¿vale? Y efectuando esta operación, tenemos que n medios es igual a 2 a la k menos 1 por d. Por ende, ¿ya? Nosotros podemos descomponer esto, ¿no? Factorizar esto de la siguiente forma. A multiplicado por 2 a la k, 2 a la k menos 1 por d más 1, ¿ve? Y a elevado a 2 a la k menos 1 por d más 1. Perdón, menos 1. Todo esto congruente con p, ¿vale? Pero nosotros tenemos que seguir operando esto, ¿verdad? No podemos quedarnos ahí. Tenemos que llegar a un caso base, en otras palabras. Entonces, de esta parte ya no podemos hacer mucho, pero nosotros podemos seguir operando con este menos 1, ¿no? Entonces, ahorita, si recordamos, mm, el valor de n ahora para esta función, perdón, para esta ecuación, sería de 2 elevado a la k menos 1 por d. ¿Ve? Entonces, n medios valdría, como acabamos de ver, 2 a la k menos 1 menos 1, ¿no ve? Porque recordábamos que con esta división disminuía en 1. Entonces, esto se vuelve 2 a la k menos 2 por d. Entonces, de esa forma, nosotros tenemos la ecuación de a elevado a 2 a la k menos 1 por d más 1. Y esta es la que desglosamos en 2, ¿vale? Que sería a elevado a la 2 a la k menos 2 por d más 1 y a elevado a 2 a la k menos 2 por d menos 1. Todo esto congruente con 0 módulo p. Entonces, si nosotros seguimos haciendo esta operación de factorización a este término de aquí, que probablemente lo vamos a desglosar. Si nosotros factorizáramos esto de nuevo, nos quedaría a elevado a la 2 a la k menos 3 por d más 1 y a elevado a la 2 a la k menos 3 por d menos 1. Entonces notan cómo es que va reduciendo, ¿no? Ha ido reduciendo en 1, luego se ha vuelto 2, luego se ha vuelto 3 y así sucesivamente. Entonces va a llegar algún momento, ¿no ve? Si nosotros seguimos haciendo estas operaciones, va a llegar algún momento en el que va a ser k menos k. Es decir, que va a llegar el momento que vamos a poner 2 elevado a la 0. Y ahí es donde vamos a parar, ¿vale? Entonces, seguiremos viendo cómo es que se desarrolla esto, ¿no? Sería a elevado a la 2 a la k menos 1, perdón, vamos a hacer un poquito más grande, a elevado a la 2 a la k menos 1 por d más 1. Luego quedaría a elevado a la 2 a la k menos 2 por d
más 1. A elevado a la 2 elevado a la k menos 3 por d más 1. Y así sucesivamente hasta que en algún punto va a ser a elevado a la 2 a la k menos k, que habíamos dicho que esto va a ser igual a 0. Pero como es 2 elevado a la 0, pues simplemente se queda como 1 y no lo ponemos. Entonces sería 1 por d. En otras palabras, a la d más 1. Y recordando, ¿no? Siempre había una parte con más 1 y una parte con menos 1. Entonces aquí también va a quedar a elevado a la d menos 1. Y esto es congruente con 0 módulo p. Y listo. ¿Qué podemos decir de todo esto? Pues que si toda esta expresión de acá es divisible entre p, y es por eso que el residuo da 0, significa que alguno de estos lo hace divisible entre p. Es decir, alguno de estos rojitos es divisible entre p, ¿vale? Ya sea p o p por 2 o p por 3 o incluso p por p, quién sabe. Pero alguno de ellos debe ser divisible entre p. Por ende, nosotros podríamos proponer la siguiente relación, ¿no? Y es que podríamos decir que o bien a elevado a la d, aquí lo voy a poner, a elevado a la d menos 1 es congruente con 0 módulo p. Luego, a elevado a la d más 1 es congruente con 0 módulo p. Luego, a por 2 por d más 1 es congruente con 0 módulo p. En general, 2 a la... Aquí le voy a poner 2 a la 2 por d más 1 es congruente con 0 módulo p. Y en algún momento tal vez a elevado a la 2, recordemos, ¿de dónde estamos partiendo? ¿Ve? En algún momento a elevado a la 2 elevado a la k menos 1 por d más 1 es congruente con módulo p. Ya. Lo que decimos aquí es que alguno de estos debe ser divisible entre p, ¿verdad? Alguno de esos. Y si nos damos el tiempo de analizar un poquito, ¿me ve? Notamos que esta parte de acá, lo voy a poner en azul, esta parte de acá, toditos tienen la misma forma, ¿verdad? ¿Qué forma es? Sería a elevado a la 2 a la k. Le pondremos a la r, ¿vale? 2 a la r, así no se ve tan feo. 2 a la r por d más 1 módulo congruente con 0 módulo p. Todos tienen la misma forma. Y, y como vemos, ¿no? En este caso, r aquí vale 0, ¿no ve? Porque sería 2 a la 0, 0. Aquí sería 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4. 2 a la tan, ¿verdad? Entonces podríamos decir que esta r, ¿ya? Está en el rango de 0 por este y en el rango de k menos 1. ¿Ya? Donde ese k es la cantidad de factores 2 que había en ese número. ¿No ve?
Entonces, en general, ¿qué podríamos decir? Habíamos dicho. ¿Qué tal si pasamos este 1 al otro lado y este menos 1 al otro lado? ¿Ya? Entonces, diríamos que a elevado a la d es congruente con, en este caso, 1 módulo p. ¿No ve? ¿Por qué 1? Porque este se ha pasado al otro lado y ya. Por el otro lado, tenemos que a elevado a la 2 elevado a la... No le... A la... Le pondremos... ya le dejaremos como r. 2 elevado a la r. O le pondremos i. ¿Ya? Porque como estamos iterando en un rango, entonces que se llame i. ¿Vale? Y como vamos a estar obteniendo nosotros cuántas veces ejecutado aquí, en vez de ponerle k, ya le dejaremos como k. Ya, aquí solo vamos a cambiar y le pondremos i, porque vamos a iterar en este rango. Nada más, ¿ya? Entonces sería 2 elevado a la i por d, ¿no ve? Congruente con, aquí era 1 y va a pasar con menos 1. Entonces sería menos 1 módulo p. Y ahí tenemos, y por si acaso, donde el rango de i es entre estos de acá. ¿Ya? Ahora, ahora. ¿Qué podríamos decir nosotros, no? Pues podemos decir que si a elevado a la d es congruente con 1, módulo p, entonces efectivamente p es primo. Pero ¿qué pasa con esta otra condición de acá? Porque aquí tiene menos 1. Entonces, recordemos que cuando manejamos módulos, los módulos pues usualmente están entre 0 y p menos 1, en caso de que estemos manejando p. ¿Ya? ¿Cómo podemos manejar esto? Entonces, aquí, por ejemplo, habíamos dicho que nos basta con que se cumpla esta ecuación. ¿Ya? Suficiente. Pero aquí tenemos que trabajar un poquito más. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues nosotros decimos, a ver, mmm, lo vamos a dejar al otro lado. O sea, lo podemos devolver acá. ¿Ya? Lo vamos a devolver ahí. Para saber si podemos hacer algo. Por D más 1 es congruente con 0 módulo P. Entonces, ¿qué nos convendría a nosotros para que esa congruencia se cumpla? Y es que esta parte se vuelva 0, ¿no? Para que así 0 sea congruente con 0. Entonces, lo que me conviene a mí es que todo este a elevado a la 2i por d valga algún valor que me permita eliminar este de acá, este 1. ¿Existe algún valor? La respuesta es sí. Pues, si recordamos que todos los valores van a estar en el rango de p a p menos 1, entonces lo ideal sería que esto valga p menos 1. ¿Por qué? Porque si eso de ahí vale p menos 1, entonces el 1 que yo ya tenía aquí va a ser anulado, ¿no? Se va a anular, este y este se van a ir. Entonces, esto va a quedar así. Que P es congruente con 0 módulo P, que es completamente cierto, ¿no? Porque si nosotros ponemos P módulo P, esto obviamente me va a dar como resultado 0. Ya. Entonces, la condición que habíamos observado más antes, aquí lo voy a poner con P menos 1 más 1, ¿no ve? Es que, la otra condición es que a elevado a la 2 a la i por d sea igual a n menos 1. Esa es la otra condición que yo tengo que tomar en cuenta.
Solo en ese caso, la variable P que yo había mandado como parámetro va a ser primo. Listo. ¿Cómo calculamos a la D? Pues vamos a usar exponenciación binaria. ¿Cómo calculamos a elevado a la 2 a la i por d? Pues como i va a recorrer el rango entre 0 y r-1, perdón, sería k-1, ya, no importa, le vamos a poner r-1, entre k-1, entonces yo hago un for de 0 hasta k-1, verificando, ¿no? Que este valor sea ese de acá, ¿vale? Y nuevamente estamos viendo que es un exponente. Entonces, esto también va a ser calculado con exponenciación binaria, ¿ya? En este caso sería exponenciación binaria de a elevado a la d módulo p. Y aquí sería de a elevado a la, sería 2 a la i por d, ¿no ve? Módulo p. Y esto tiene una forma bien sencilla de calcularse. Y es que si nosotros inicialmente partiéramos de a elevado a la d, lo único que tendríamos que hacer es multiplicar a a la d por a la d, me va a dar igual a la 2d. Si yo multiplico a la 2d por a la 2d, me va a dar igual a la 2 a la 2d, que sería a la 4d. Y si esto multiplico por sí mismo, esto me va a dar igual a la 2 a la 3d, que sería 2 a la 8d. Entonces, de esa forma vamos a ir calculando y como pueden ver, pues se puede hacer en tiempo logarítmico. Ahora sí, vámonos con la implementación y vamos a analizar esto. Listo. Aquí nosotros podemos ver que leemos los casos de prueba y leemos el valor a verificar. Entonces, someto este número X a la prueba de primalidad de Rabin-Miller, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace este Rabin-Miller, ¿no? Cuando le mando acá. Yo lo mando como X, pero aquí me lo recibe como nombre P. Porque habíamos dicho que tiene que cumplirse la ecuación a la P-1 congruente con 1 módulo P. ¿Lo ve? Y esto quiero verificar yo. Entonces, lo que hago es que obtengo, o sea, si recuerdan, P-1 era igual a 2 a la R. Le había puesto a la K, ya, pero aquí le vamos a poner a la R por D. ¿Ve? Entonces, lo que hago aquí es factorizar, ya, los términos 2 de mi variable P-1. ¿Ve? Verifico. Si, si mientras la variable D sea par, entonces le quito el 2 y aparte voy a contar cuántos números 2 había, cuántos factores 2 había. ¿Ya? Nada más. Entonces, por ejemplo, para el caso del 24, para el caso del 25, ¿ya? Me va a quedar igual a, bueno, sí sería 24, ¿no ve? Para el caso del 24 me quedaría 2 elevado a la 3 por 3, ¿no ve? Porque R va a valer esto y D va a valer esto. Porque como les había dicho, al final va a quedar un número impar que ya no va a tener 2. ¿Vale? Ahora, ¿qué sigue? Pues yo voy a hacer la prueba, ¿no? Con esos números que les había mencionado, con los 12 primeros números primos, donde si A es igual a P, si A es igual a uno de estos, pues obviamente era primo, ¿no? Por eso he puesto un vector de primos. Caso contrario, yo voy a verificar si mi número es compuesto o no es compuesto.
¿ya? Porque si fuera un número compuesto, significa que no es primo, por ende, directamente que retorne false. Pero si es un número primo, significa que no es un número compuesto, por ende, nunca va a entrar aquí. Y en caso de que sea mayor a a todos estos números, tampoco va a entrar aquí. Por ende, ha cumplido la prueba de primalidad, entonces era un número primo. Ya. Ahora, em, ¿por qué mando estos valores? A ver, recordemos la- el pequeño teorema de Fermat nuevamente, ¿ya? ¿Yo qué necesitaba? Necesitaba la variable A, lo estoy mandando. Necesitaba la variable P para verificar el número si es primo o no es primo. Voy a necesitar además la variable R, ¿no ve? Que es el que me contabilizaba estos números de acá. ¿No ve si se acuerdan de la fórmula que teníamos hace rato? Voy a necesitar R y voy a necesitar D. Entonces ahí yo ya tengo calculado todo eso.